Introducción a la Ingeniería Civil. Soy el maestro Alberto Zapata Valencia. En esta cápsula número 2 veremos los temas evolución de las técnicas y materiales e impacto de la ingeniería civil en la sociedad. Evolución de las técnicas y materiales. Los primeros ingenieros no tuvieron una educación formal, construían edificios, puentes, carreteras, máquinas, etc. gracias a sus capacidades creativas, a su espíritu de imitación, lecturas, conversaciones, en fin, eran empíricos. En la imagen podemos ver la representación de un sabio egipcio llamado Imhotep, considerado por muchos el primer ingeniero de la humanidad. El empirismo ha dominado una gran parte del desarrollo humano. Las cosas se construían y funcionaban, pero sin saber exactamente por qué funcionaban. El maestro transmitía sus conocimientos a sus aprendices y los más brillantes mejoraban la obra de su maestro. Por medio de fallas, aprendizaje y reintentos se construyó y fabricó todo hasta finales de lo que se conoce como la Edad Moderna. En la imagen podemos ver una estructura megalítica, la cual fue construida, se considera que fue construida a base de ensayo y error. En la antigüedad los egipcios desarrollaron herramientas para medir la horizontalidad de sus construcciones. Consistía en un marco en forma de A, de cuyo vértice pendía una plomada. Los dos pies de la A se localizaban sobre la superficie del terreno. Si la plomada bisectaba el ángulo, la superficie era horizontal. Este instrumento se usó en Europa hasta mediados del siglo XIX y es un ejemplo de cómo las técnicas que funcionan se conservan durante el tiempo y las técnicas o logros de los maestros que no funcionaron pues se fueron perdiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Los primitivos maestros de obra, arquitectos, ingenieros civiles, recurrieron al uso de gruesas paredes, abultadas columnas para soportar el peso del techo. En la imagen vemos una obra de grandes dimensiones que necesitaron de materiales de mucho peso y de mucho tamaño. En este caso, los romanos introducen soluciones novedosas en las construcciones. Si bien usaron la columna y el dintel como los griegos en la imagen anterior, en muchas de sus construcciones se emplearon como elemento innovador el arco de medio punto, que permitía aumentar la luz entre las columnas de las construcciones. Regresando a la imagen anterior, es una obra griega en la cual podemos ver la separación de las columnas es poca en comparación con la novedad que lograron los romanos al incluir una nueva técnica de construcción. Época más adelante, la famosa Torre de Pisa es un ejemplo de que no se encuentra inclinada por un error de los instrumentos usados en su construcción. Se debe a una falla en los estudios de suelos. Por un lado encontraron roca, mientras que por el otro más blando la estructura cedió y originó la inclinación que la hizo famosa. Hoy se realizan trabajos de mantenimiento para evitar que la torre se caiga. Es decir, todo en su construcción, el material, la técnica de construcción, fue correcto a lo largo de la historia de su construcción. Lamentablemente en aquellos entonces se desconocía que el suelo a mayor profundidad podía fallar. Esto es un claro ejemplo de cómo un error del pasado hizo que ahora en el futuro pues podamos evitarlos mediante el uso de otras técnicas diferentes que fueron desarrollando poco a poco conforme avanzó la historia de la humanidad. En el Renacimiento estuvo marcado por una nueva actitud mental: investigar, descubrir, atreverse a contradecir lo aceptado durante siglos. La ingeniería civil no sufrió mayores cambios y las técnicas utilizadas hasta entonces siguieron empleándose. Es decir, el cambio en el Renacimiento fue en las ideas, atreverse a realizar cosas diferentes a las aceptadas. Así, entre estas ideas del Renacimiento se crea lo que es la Basílica de San Pedro en Italia, la cual está representada en la imagen, como ejemplo de que las mismas técnicas de la antigüedad, el uso de materiales y conocimiento antiguo, se seguían empleando, pero con un cambio total en el uso de las ideas. Por lo tanto, debemos de entender que la técnica es el conjunto de reglas para construir algo. La tecnología de la construcción reúne todos los conocimientos, procesos
y reglas que se han seguido para levantar edificios, puentes, infraestructura en general. Solamente en los tiempos modernos los desarrollos tecnológicos se sustentan en el conocimiento adquirido científicamente. Es parte de lo que platicábamos en la diapositiva anterior. La humanidad, conforme ha cambiado las técnicas de construcción, ha ido modificando el cómo obtiene el conocimiento. A partir de la revolución científica, el, el ingenio humano se ha hecho de las herramientas del conocimiento científico para poder mejorar todos aquellos desarrollos en beneficio de lograr mejores estructuras y una mayor calidad de vida para la humanidad. La revolución industrial, producida en el siglo XIX, produjo también una revolución en la arquitectura y en la ingeniería, en particular por la aplicación del uso del acero como material de construcción. El uso del acero posibilitó la aparición del hormigón armado, ya en el siglo XX, lo cual concretó una segunda revolución que hicieron propuestas en base a los nuevos materiales y tecnologías. Es importante entender que el descubrimiento de los nuevos procesos y nuevos materiales de construcción le permitió a la humanidad acceder a nuevos conocimientos tecnológicos para el empleo de estos nuevos materiales. Es decir, va de la mano el cambio en la forma de construir, en las técnicas, en el conocimiento, con el desarrollo de la humanidad. Este desarrollo se ha visto en el cambio en los materiales. Para eso debemos de saber que un material de construcción es la materia prima o el producto elaborado empleado para la ejecución de obras de ingeniería civil. El ser humano ha empleado varios tipos de materiales naturales que, con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido transformando en distintos productos mediante procesos de manufactura de creciente sofisticación. En la imagen podemos ver ladrillos, tuberías, concreto o también conocido como hormigón, madera, madera comprimida, diferentes tipos de materiales que pues se han ido desarrollando para la construcción de obras de ingeniería. Los materiales en la prehistoria. Cuando el hombre primitivo se hizo sedentario, se vio en la necesidad de salir de las cavernas y construir chozas con los elementos naturales de su entorno. Paredes y techos de madera y paja para protegerse de la lluvia. Bloques de piedra sin tallar y sin empleo de mortero en las grandes construcciones megalíticas. Mortero arcilloso en la construcción de paramentos y muros y madera con arcilla en las construcciones lacustres y en las zonas pantanosas. El ser humano, para modificar su entorno, utilizó los materiales que encontró en el mismo entorno, sin una sofisticación como las que existen actualmente. Es decir, la técnica del uso de los materiales era completamente rudimentaria. En Egipto, principalmente se utilizó la madera de origen extranjero. En los edificios de la corte, la madera local era de mala calidad. Los egipcios se dieron cuenta que aunque el material era de un mismo origen, es decir, la madera podía cambiar de calidad según el lugar de donde se extrajera o el origen que éste tuviera. Ya hacer una diferenciación en los materiales entre la mala calidad y la buena calidad les permitía determinar el uso que éste debería de llevar, así como las técnicas para su uso correcto. El adobe en Egipto era de excelente calidad. Se empleaba para levantar paredes y muros. Su mayor virtud, ser un gran aislante térmico. Su gran defecto, la poca resistencia a la humedad, lo cual no era un problema en un país tan seco como Egipto. La piedra fue el material más empleado por su resistencia, ya que debía perdurar hasta el más allá. Se emplearon los granitos, basaltos, cuarcitas, roca caliza y mármol local. Veíamos en la cápsula anterior la construcción de las pirámides. Estas pirámides tenían un uso funerario para los cuerpos de los faraones o de la realeza en Egipto, por lo cual los egipcios utilizaban la piedra ya que este material es, a comparación de la madera y el adobe, un material durable.
Esta durabilidad les permitió a estas construcciones sobrevivir hasta el día de hoy. En Grecia, durante su desarrollo, se usó la madera para armazones y cubiertas diversas, o combinado con el adobe. El adobe se empleaba para levantar paredes y muros, especialmente en las viviendas rurales. Se usó la terracota, que era una arcilla modelable que después de cocida presentaba una resistencia similar al adobe. Fue empleada para modelar las cornisas y tejas en los edificios, para ser posteriormente sustituido. De igual forma, se utilizó la piedra y fue el material más empleado. Se comenzó a conseguir el labrado de sillares a partir de calizas duras, conglomerados y, como no, el mármol. Es decir, los griegos sofisticaron la técnica de el tallado o el cambio en la composición física de las piedras, es decir, le daban forma que ellos necesitaban para poder construir. Posteriormente los romanos utilizan la madera para cimentaciones, armazones y cubiertas diversas. El adobe fue empleado en los tiempos más antiguos hasta que fue sustituido por el ladrillo, que era recubierto o revocado por su mal aspecto. El ladrillo de barro cocido y tipos diferentes, también con barro cocido se elaboraban tejas, canales y tuberías. La piedra igual tiene un uso muy importante en Roma, como la toba de origen volcánico y el mármol, típico de la época imperial. El más conocido es el Carrara, el hormigón. En Roma se trataba de un mortero de cal y arena con fragmentos de rocas como la toba o puzzolana. Como mortero se emplea una argamasa formada por la mezcla de cal, arena y agua. Es hasta el día de hoy un material que causa un impacto debido a la durabilidad con la que se conservan las estructuras que utilizaron el llamado hormigón romano. A día de hoy, con estudios de sus composiciones químicas, se determina el por qué estos materiales fueron de gran calidad. Claro que los romanos no hicieron ninguno de estos análisis y tuvieron la fortuna de que localmente podían encontrar materiales de tan alta calidad. Estos materiales de tan alta calidad son los que le permitieron llegar a esas edificaciones hasta el día de hoy. En la Edad Media, que se extiende desde el siglo IV hasta que finaliza el gótico en el siglo XV, aglutina una amplia cantidad de movimientos arquitectónicos y se produce una gran evolución en las técnicas empleadas, mucho más que en los materiales. Es decir, todos estos materiales de los que hablamos de las antiguas civilizaciones se siguen utilizando. Lo que cambia es la forma en cómo se aplican durante la Edad Media. Por eso, los movimientos arquitectónicos son los que determinan las características de las técnicas con las cuales los materiales fueron modificados y empleados. La mayor parte de estas construcciones fueron iglesias y monasterios. Sus interiores son oscuros por la escasez de ventanales y se utiliza la piedra como materia prima en paredes y columnas, así como madera en la construcción de los techos. Debido al uso de la madera, muchas de estas construcciones desaparecieron a causa de los incendios frecuentes en su época. En la imagen podemos ver el incendio de la Catedral de Notre Dame ocurrido en el siglo actual. Es una representación de cómo materiales que son flamables como la madera se pierden en estas catástrofes, a diferencia de la piedra que resiste esta acción del fuego, permitiendo que pues las edificaciones hechas con piedra sean mucho más durables de los otros materiales que platicamos, en esos casos de la madera y el adobe. En la edad contemporánea se desarrolla a partir de la Revolución Francesa del año de 1789. Se caracteriza por sus transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Surgen movimientos de vanguardia arquitectónicas que suponen continuas innovaciones. El arquitecto adquiere un gran protagonismo. Se le puede denominar como la época del hierro, el hormigón y el cristal. Con el cambio en los materiales, se tienen que hacer
innovaciones en el uso de estos materiales y así lograr nuevas edificaciones. En este ejemplo podemos ver el Palacio de Bellas Artes ubicado en México como un conjunto en el cual se utilizó el hierro, el hormigón y el cristal para lograr sus grandes efectos visuales, así como los espacios amplios de los cuales cuenta el palacio. Esto dando lugar a que la construcción pueda ser de mayor calidad. El hierro. El uso del hierro permitió abrir grandes recintos acristalados como estaciones y mercados. Permitió utilizar espacios comerciales en plantas elevadas con escaparates acristalados. La fundición es un proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido de hierro colado o una aleación fundida sobre un molde hueco. Es una aleación de hierro y carbono realizada en altos hornos. Resulta más económico que el hierro. El cemento es un aglomerante que permite crear una pasta capaz de unir piezas y elementos constructivos. Es una mezcla de calizas y arcillas. Estos materiales, recordando que son productos de procesos industrializados, permitieron a los constructores crear innovaciones. El caso de la Torre Eiffel fue un ejemplo de cómo el hierro podía ser utilizado para crear megaestructuras. Es por eso la importancia de la Torre Eiffel al día de hoy, que aún se conserva como ejemplo de la capacidad estructural del hierro. Nace el hormigón armado, que se trata de un hormigón realizado con cemento, portland, hierro y áridos. El hormigón armado también se conoce como concreto armado. El cristal, que abre el paso de la luz hacia los grandes espacios. Y los sintéticos, fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque frecuentemente también se pueden sintetizar, son muy empleados en la construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo los convierte en materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlos. Podemos ver el Museo del Louvre, el cual es un diseño arquitectónico basado en cristales que permiten el paso de la luz hacia grandes espacios. También materiales orgánicos se siguen utilizando en la construcción, fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se utilizan o se han utilizado otros elementos orgánicos vegetales como la paja, el bambú, el corcho, el lino, elementos textiles o incluso pieles de animales. Un ejemplo de cómo en la actualidad la combinación de todos los materiales de construcción pueden lograr edificios de tan alta calidad y majestuosidad. El Burj Khalifa, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, es un edificio el cual su estructura está compuesta por hormigón armado hasta la planta 156. Es decir, hasta los 586 metros de altura, este edificio fue construido con el material conocido como hormigón armado. Y desde el piso 156 las plantas están hechas de acero, lo que las hace más ligeras. Es una característica que diferencia al hormigón del acero. Para el interiorismo se contrató a la célebre diseñadora Nada Andrich al frente del Skidmore, Owings and Merrill, quien combinó el uso de vidrio, acero inoxidable, piedras pulidas, paredes de estuco, texturas artesanales y pisos de roca, inspirándose en la cultura local de Dubái. La base del edificio cuenta con un núcleo y tres secciones laterales que sobresalen de este. Estas alas o secciones laterales ascienden cada una a distinta altura y hacen que la estructura del edificio vaya siendo más estrecha. La altura a la que asciende cada sección de las alas forma una escalera en caracol con dirección a la izquierda, que rodea el edificio y sirve para contrarrestar los fuertes vientos y las numerosas tormentas de arena de Dubái. La efectividad de este diseño fue corroborada ante más de 40 pruebas en un túnel de viento que sustentaron su adecuado funcionamiento. Esto, repito, es un ejemplo de cómo se han ido combinando las técnicas y los materiales para cada vez alcanzar edificios de mayor calidad.
Por eso, la ingeniería civil tiene un gran impacto en la sociedad, ya que van de la mano. La ingeniería juega un papel fundamental en la sociedad del conocimiento y la innovación, ya que es la disciplina que aplica la ciencia y la tecnología para resolver problemas y mejorar la calidad de vida de las personas. Además, la ingeniería es una disciplina que se encuentra en constante evolución y adaptación a los cambios tecnológicos y sociales, lo que la convierte en una pieza clave de la sociedad del conocimiento y la innovación. La ingeniería puede ayudar a resolver los problemas ambientales y sociales actuales a través de la formación de ingenieros que estén conscientes de los impactos ambientales y sociales de sus obras y que estén comprometidos con la protección del ecosistema. Los ingenieros pueden desarrollar tecnologías y soluciones innovadoras que minimicen el impacto ambiental de sus obras y promuevan el consumo responsable con el medio ambiente y trabajar en conjunto con otras disciplinas para abordar desafíos globales. En conclusión, debemos analizar el cómo el paso de la historia de la humanidad ha ido de la mano con el proceso de construcción. Los primeros que iniciaron a construir se ingeniaron la forma de utilizar el entorno, es decir, los materiales que la naturaleza les proveía para poder elaborar sus edificaciones. Estos primeros pues seres humanos que se las ingeniaron fueron dejando este conocimiento a las siguientes generaciones. A lo largo del tiempo, cada generación fue creando sus propias técnicas, estructuras y edificaciones, a lo que conocemos a día de hoy como la edad moderna, en las cuales integramos múltiples cantidades de técnicas de construcción y de materiales de construcción. Es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.